de haber estado María y su hija durante 7 días en el consulado de Uruguay en España, la mamá de la niña decidió entregar a su hija. La jueza había dispuesto que la entrega de la niña a su padre se haga antes de las 2 de la tarde de España y de acuerdo informó la tía al programa Doble Clic de FM del Sol, María no tenía otra opción porque si no lo hacía estaba desacatando una orden. Finalmente el padre no fue a buscar a la niña al consulado, por lo que los mozos de escuadra, o sea, la policía, llevaron a la niña a Biela, hacia su padre, que no la ve hace más de 3 años. La entrega ocurrió ante la presencia de los abogados de ambas partes y fue supervisada por un psicólogo. El padre habló con Telemundo telefónicamente y dijo, entre otras cosas, textualmente, quiero ver cómo está la nena. Emocionalmente va a ser fuerte para mí también. Estoy tratando de mantener la serenidad lo más posible y el control. No quiero que ella me vea a mí muy afectado emocionalmente. También comentó que él sigue viviendo en la misma casa donde vivía con su hija y su expareja y que bueno, que la está esperando con sus juguetes y con los perros que la niña tenía allí. Ahora, dijo también textualmente, se trata de construir para que tenga una relación sana conmigo, pero también con su mamá. Yo no quiero que se quede sin mamá. La relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer hizo lugar a la queja que presentaron organizaciones sociales de Uruguay que solicitaban la intervención urgente por considerar que la pequeña corre riesgo de vida. María advirtió que su hija había sufrido presuntamente abusos sexuales por parte de su progenitor. Los peritos uruguayos establecieron que existía la probabilidad de dichos abusos, pero no pudieron ni confirmar ni descartar esos abusos. Y bueno, en España no aceptaron esos informes. Y así fue que la justicia decidió que el padre tuviera la tenencia de la hija. En primera instancia se había dispuesto que la niña fuese entregada el viernes pasado y luego se pospuso la fecha para el miércoles de esta semana y al final no se realizó la entrega hasta hoy. No me quiero ir, no me quiero ir. Eso fue lo que gritó la niña al despedirse de su madre. De acuerdo, informó un periódico local. Los colegas, nuestros compañeros de Buen Día Uruguay estaban al aire con Ana, la hermana de María, cuando a las 8 de la mañana de Uruguay se hizo efectiva la entrega. En el caso también intervino el gobierno uruguayo que a través del canciller Rodolfo Nin Noboa habían reclamado una solución que tenga en cuenta el bienestar de la niña y que respete sus derechos. Más allá de las posiciones encontradas, claramente encontradas que hay en este caso, nos preguntamos, ¿qué tanto se está teniendo en cuenta el bienestar de la niña? ¿Cuáles podrían ser las secuelas que tendría esta niña con esta experiencia traumática y extensa en el tiempo? Vamos a profundizar sobre este tema, pero antes de ir al contacto con el móvil, este espacio es presentado por... Presenta Los Abuelos, fresca o congelada, la mejor pasta. Bueno, y ahora sí vamos a ponernos en comunicación con Darcy Bataglia, él es psicólogo especializado en maltrato y abuso infantil del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Vespertinas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es digamos, la primera reflexión que le merece sobre lo que fue, digamos, lo que fue pasando la niña, más allá de que usted no tomó el caso en particular, pero de todos los pasos, digamos, que esta niña tuvo que sortear para llegar hasta el día de hoy? Sí, básicamente, ¿no? Como bien tú decís, no tomé el caso, no tomamos el caso de aquí del CIPIAV. Te puedo hablar como en términos generales de cómo estas situaciones afectan directamente a niñas, niños y adolescentes. Evidentemente hay un tránsito por una situación traumática muy extensa. Estamos hablando de un periodo de disputas legales de alrededor de 2 años, donde la niña queda como en el medio de una situación de adultos donde ahora tiene que pasar a vivir con su padre, al cual no ve ya desde hace mucho tiempo, y va a necesitar obviamente una ayuda, un acompañamiento psicoterapéutico para poder
sobrellevar esta nueva vida que le espera. Sin duda las disputas que se dan muchas veces entre los padres terminan los niños en medio, ¿sí? Y esto es una forma de maltrato y de vulneración de sus derechos. Exacto. Sí, sobre todo esto, ¿no? Que quede claro que es una vulneración de los derechos del niño y muchas veces el relato y la palabra de los niños y niñas no son tenidos en cuenta o no son debidamente tenidos en cuenta. En ese sentido, cuando se sabe que la niña dice no me quiero ir, ¿se la puede llevar igual si es que uno tiene que escuchar al niño? Ya te digo, hablar de la situación puntual, desconozco al detalle las situaciones. Pero tomándolo en general. Legales. Lo que sí es claro es que la palabra de la niña o de los niños debe ser tomada en cuenta, tenida en cuenta desde el comienzo de los procesos. ¿Sí? Los chicos, esta situación que viene ahora comenzó ya hace un tiempo atrás y la palabra de la niña ha sido desconocida desde ya hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, es durante todo el proceso que la palabra de los niños debería ser tenida en cuenta. El relato de los niños y niñas muchas veces es puesto en duda por el mundo adulto. Tengamos en cuenta que nos manejamos desde un mundo adultocéntrico, ¿no? Donde a veces la palabra de los niños no tienen el real valor que efectivamente y el impacto que efectivamente tienen para ellos. Y además del tema de la palabra de la niña, hay un tema como de revictimización en este caso. ¿Qué pasa en los casos acá en Uruguay? O sea, estoy hablando más allá de ¿no? Puntualmente. ¿Qué pasa con estos niños que tienen que pasar por varias instancias en las que tienen que repetir sus relatos, contar sus experiencias, volver a decir lo que quieren o lo que no quieren varias veces, ¿no? ¿Es así? Exacto. Efectivamente, ahora recientemente en estos días va a entrar en vigencia la reforma, una modificación, perdón, del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde lo que se propone desde esta reforma, esta nueva legislación, donde apunta a mejorar los procesos judiciales, apunta a evitar la revictimización de niños, a evitar la reiteración de los relatos. Tengamos en cuenta que cada vez que un niño o un adulto, cualquiera de nosotros, relata una situación vivida, el efecto interno en nuestro cerebro es el mismo que el que se lo estuviera viviendo. Entonces, desde la ley, con esta reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, lo que se ha apuntado es a evitar estas revictimizaciones, a evitar, por ejemplo, el careo, a tener en cuenta el grado de consentimiento, que a veces se habla de la palabra consentimiento muy livianamente y el consentimiento necesita que ambas partes estén en igualdad de condiciones, si no simplemente tengo que aceptar una situación que me es impuesta, ¿no? Entonces, en este sentido se ha apuntado a mejorar y a fortalecer las medidas que ya existían respecto a evitar la revictimización y promover un real ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Doctor, ¿cómo sería, digamos, un proceso acorde para cualquier niño que se enfrenta a un caso como este? Usted algo está diciendo de esta reforma, pero ¿cómo, de acuerdo a su experiencia, cómo debería ser para cuidar y proteger lo más posible a un niño o una niña que se encuentra en una situación así? Primero que nada, poner en primer lugar al niño o niña, ¿no? Muchas veces estas disputas terminan siendo disputas de poder entre adultos. Reitero, el vivir en un mundo adultocéntrico donde muchas veces los conflictos y las peleas de los mayores, ¿sí? Terminan los niños en medio, cuando ahí hay muchas veces, no estoy refiriéndome particularmente a este caso, quiero aclarar por las dudas, muchas veces hay conflicto de lealtades, ¿no? Porque se quiere a ambos padres, ¿tá? No se quiere vivir una situación de violencia, no se quiere tampoco ser parte del conflicto, ¿sí? Muchas veces estas situaciones los niños lo sienten como que son culpables, se responsabilizan de la situación, ven sufrir a un padre o a otro. Entonces, lo importante sería poder focalizar en los niños. Muchas veces, reitero, ¿no? En estas cuestiones judiciales quedan los niños perdidos y la palabra, insisto,
es muy importante. Hay una cuestión que hizo que la justicia española también la tomó en cuenta y que en realidad se supone que en el mundo no se está usando más, que es el síndrome de alienación parental. ¿Nos podría explicar un poco sobre esto? Porque hablando de eso, de la disputa entre dos padres, esto tiene mucho que ver con este caso y es como que estaría bueno como extendernos en ese tema. Sí, el síndrome de alienación parental es un síndrome que un psiquiatra estadounidense creó. Hay muchas controversias respecto al SAP, como se le dice habitualmente, el síndrome de alienación parental. Hay muchas, a veces como posturas, por decirlo de alguna manera, respecto al SAP. En algunos países, por ejemplo en Argentina, no puede ser tomado en cuenta a la hora de los procesos judiciales. En Uruguay ha tenido alguna repercusión. En realidad el SAP, desde el punto de vista que nos manejamos nosotros aquí desde el CIPIAB, y se maneja desde la Academia Uruguaya, ¿sí? Un síndrome del cual no ha tenido como una validación científica y académica, más allá de que hay algunos países que sí lo aplican, por ejemplo España, no todo España, tampoco es todo España. El problema también, es la manipulación de un padre sobre un niño. En la Organización Mundial. Digamos. Sí, es eso, sí, ¿no? El problema es intentar resolver un conflicto de adultos, ¿tá? Tomando o colocando a los niños en medio. ¿Sí? Acá lo que en estas situaciones lo que no hay es una responsabilización de los adultos. Lo que sucede es que no hay una responsabilización de los adultos de las problemáticas, las dificultades que tienen. Y por otro lado, si a veces sucede, y lo vemos con mucha frecuencia lamentablemente, situaciones de violencia doméstica, violencia basada en género, donde en general son los hombres que agreden a las mujeres, los niños están expuestos a esas situaciones de violencia. Y eso también es una forma de violencia, también es una forma de vulneración de derechos que muchas veces queda invisibilizado, ¿no? Entonces también aclarar que esta exposición y estas situaciones en las cuales se ven los niños en medio, ¿no? Afecta directamente su sano desarrollo, ¿Cómo queda su derecho futuro? Claro. al disfrute y al goce. ¿Cómo queda como Exacto, ¿no? hay ¿Cómo muchas es su cuestiones desarrollo que quedan futuro? comprometidas, exactamente. Quedan comprometidas muchas áreas, digamos, ¿sí? Dependerá siempre de cada niño, eso es cierto, porque también no todos somos iguales, ¿sí? Pero indudablemente, pongamos un ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué tipo de relación voy a tener yo con una pareja más adelante si yo la primera relación que he vivido, ¿sí? Es una relación de conflicto, de pelea, de disputa, ¿sí? De violencia? Entonces, es difícil también para los niños poder tener reitero, ¿no? Un desarrollo sano, saludable y poder disfrutar de sus derechos, a los cuales tienen derecho, valga la redundancia, ¿no? Entonces hay una afectación directa en lo relacional, hay una afectación directa, puede haber una afectación directa también hasta en lo cognitivo, en lo comportamental, ¿sí? Entonces la afectación es bastante variada y dependerá de cada situación. ¿Sí? A veces nosotros repetimos muchas veces que las situaciones de violencia tenemos que verlas de a una también, ¿no? Claro. Sí, claro. Porque varía mucho de acuerdo a las características de cada una de las personas, del niño, la cronicidad de las situaciones de violencia, quiénes han sido los agresores. Pero bueno, sin lugar a dudas, diga. No, me quedé con algo que usted decía con respecto a esta manipulación, a esta alienación, digamos, de los padres, que sí es algo que ocurre frecuentemente, que es algo que se ve. ¿Por qué se desestima en nuestro país y en tantos otros? No me queda claro, porque si es algo que ocurre, ¿por qué no se utiliza como herramienta o no es algo a atender? Lo que Gardner dice, y reitero, hay varias posturas al respecto, lo que Gardner dice es que en estas clases de situaciones donde hay disputas, donde hay divorcios conflictivos, uno de los progenitores, en general la mamá, como que coloca recuerdos o ideas de hechos que no ocurrieron en realidad y que los niños terminan repitiendo. Ahí es donde se pone en duda
por eso hoy insistía mucho con el tema del relato, ahí es donde se pone en duda la palabra de los niños, ¿sí? Y es cierto que los niños mienten, ya lo hemos repetido en varias oportunidades, pero en general cuando mienten, sí, mienten para tener como un beneficio. Hoy daba un curso y justo hablábamos de este mismo tema, para obtener, no sé, la parte más grande de la torta o para comerse todos los caramelos, etcétera, pero no para situaciones en las cuales sabe que sus seres queridos van a pasar por esta serie de dificultades. Claro. Entonces, volvemos a la palabra de los niños y este mundo centrado en los adultos y en la conflictiva, donde los chiquilines realmente quedan perdidos. Doctor, Insisto, hay varias posturas al respecto. Sí, ay, perdón, que lo corté, porque con referencia a eso quería No, está volver. bien. En Uruguay, si existe una posibilidad similar y hay un niño que no quiere volver y dice, no me quiero ir, ¿igual se lo entrega a uno de los padres o se escucha la palabra en ese momento? En Uruguay, pensando en cualquier caso similar. En general, la palabra de los niños es muy escuchada. No Sí, se lo entrega. El caso de y que el niño por no suerte quiera, no tenemos se lo ahí entrega. muchos equipos. Se valora, siempre hay que hacer una valoración de toda la situación. Claro. Por eso es muy difícil Pero, generalizar. no, ¿tá? igual A de veces todas nos maneras yo piden eso, a los profesionales, disculpa. Perdón, pero eso no, me parece que no. Si hay un Es que a dictamen veces del se nos juez, se pide- entrega no, igual. Eso es lo que pasa normalmente, lo he vivido en Claro, mi bueno, historia. se puede entrega, apelar. se No, sí, se cumple. puede apelar perfectamente. No, El pero se asunto puede es que apelar, llega pero el a tema es que esas se entrega. situaciones. O sea, no se escucha Claro, la palabra el del tema es niño que en ese general se momento. llega a esas Yo situaciones. pregunté. No, si hay un dictamen Sí. del juez, no. No, si hay un dictamen del juez, ya pasó mucha agua bajo el puente, digamos. Bueno, pero en Sí, este caso hay un dictamen del y juez, era lo que le estaba seguramente preguntando a equipos Adriana técnicos deben haber concretamente, que hay un dictamen del juez y la niña visiblemente está pidiendo por favor que no se la lleven, igual se la llevaron. Y eso acá en Uruguay es igual. Yo Quería saber si era igual en lo Uruguay, tengo de claro, primera claro. mano, es así. Si se hay un dictamen del consideraba juez, o uno no. después puede apelar. Sí, habría que, ujú. Sí, ahí yo le sugeriría, ¿no? Que hablaran con el sistema de justicia. Yo lo que les puedo plantear es desde mi profesión como psicólogo, ¿sí? Los impactos que estas situaciones tienen en los niños y que sí es importante que se tenga en cuenta la palabra de los chiquilines y chiquilinas, ¿no? En esta situación escapa a mis posibilidades, ya, como les decía hoy al comienzo, no tengo al detalle la información de toda la situación del caso. Doctor, en estos casos en donde hay no digo en este caso particular de María, pero en estos casos en los que estamos hablando, digamos, de una lucha de poderes entre padre y madre o como fuera y queda el niño de rehén, ¿es aconsejable? Y viene un poco de la mano que el niño, la niña vaya con alguien cercano en la familia o algún hogar o una familia sustituta hasta que la justicia, por ejemplo, dilucide qué es lo que está pasando. Claro, ahí yo voy a hacer una pequeña observación de tu comentario, y si es que lo escuché correctamente porque me falló un poquito el retorno. Fíjate tú que ahí, en ese caso que tú tal como lo relatás, quedaría el niño o niña siendo castigado, digamos, separado de sus seres queridos, por una disputa entre adultos. Vuelvo a lo mismo. El mundo adulto a veces le cuesta hacerse cargo y responsable de sus acciones y los niños terminan quedando como perdidos en el medio de estos conflictos, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos de llegar a que un niño tenga que ir con un tercero? Ni que hablar que, o sea, a un hogar o algo así de INAU, no debería de suceder jamás por una situación por el estilo. Pero ¿cómo queda, ¿no? Yo lo que quiero como resaltar de alguna manera es esto, ¿no? El peso del mundo adulto y el peso de los conflictos entre adultos y la dificultad para resolverlos, y las situaciones de violencia que eso conlleva muchas veces, ¿sí? Afecta directamente a niños, niñas y adolescentes. Yo lo entiendo, Entonces, lo que pasa que a veces es lo que no tenemos que perder, Claro. no tenemos que perder de vista. Yo lo entiendo, lo que pasa que a veces está tan contaminado, digamos, tanto de un lado como de otro, que quizás lo más sano es estar por fuera. Era una pregunta que me surgía. No, está bien. Digo, un medio ambiente un poco más sano, me parece, o armonioso por lo pronto.
Claro, pero es como muchas veces sucede, ¿no? Voy a hablar de otras situaciones que quizás son bastante menos felices y mucho más dramáticas. En los abusos sexuales, por ejemplo, ¿tá? Cuando muchas veces los niños son retirados de la casa, ¿tá? Como forma de protección, y el abusador permanece en la casa. Entonces, ahí vemos un ejemplo, ¿tá? De cómo, como medida de protección inmediata, ¿no? Ahí vemos un ejemplo de cómo funciona este mundo, ¿tá? Centrado en los adultos, y que al final los niños terminan siendo castigados, digamos, de alguna manera, ¿sí? Y sufriendo consecuencias, ¿tá? Por hechos de los cuales en realidad ellos fueron y son víctimas. Exacto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Darcy Bataiche, por haber tenido estos minutos con nosotros y esclarecernos un montón este tema. Mucho gusto, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Complicado, ¿no? Nosotros seguiremos seguramente teniendo más novedades y abordando el tema con ustedes. Siempre me queda la pregunta si igual el hecho de tener un vínculo sanguíneo padre o madre justifica que el niño sí o sí o la niña tenga que estar con uno de los dos, ¿no? A veces están tan contaminadas las cosas que es mejor acá lo que pasa es que sea otro vínculo. En este caso, puntualmente, además, se mezclan cuestiones de... Ella la madre, María, la llevó de España y en realidad de ahí se suman otro montón de cosas que en realidad... O sea, si realmente el abuso fuera real, sería terrible lo que está pasando. O sea, millones de veces más terrible, ¿no? No quiero ni pensar. Entonces, se da toda una situación que yo creo que en este tipo de casos en los que ya pasaron 3 años, ella ya volver con el padre va a ser muy difícil también para ella. Entonces, yo creo que en estos casos es una salomónica. Es bueno, que no esté con ninguno de los dos por lo menos por un tiempo hasta que se pueda dilucidar realmente todo como fue y que la cosa se aquiete y las aguas se aquieten, ¿no? Sí. Pero bueno, yo qué sé, no sé. Es muy complejo. Es un tema muy, muy complejo.